40 años, 40 años del juicio a la Junta se Juntas. cumplen mañana. Mañana. Sí, mañana 22 de abril, que es cuando empezó el juicio oral. El juicio a la Junta fue un hecho inédito en la historia, no solo en la historia argentina, en la historia de la humanidad. Nunca en un contexto de transición a la democracia se habían juzgado a los militares que violaron derechos humanos con justicia doméstica. Es un juicio extraordinariamente ordinario, dicen Gargarella, Agustina Ramón Michel y Lautaro García Alonso en un libro que salió ahora que se llama Cuando hicimos historia, que es una conversación entre mucha gente sobre el juicio a la Junta, entre académicos, protagonistas. ¿Por qué extraordinariamente ordinario? Porque lo que se buscó hacer es juzgar con derecho penal local, argentino, un hecho inédito, ¿no? Entonces, se buscaba mediante algo ordinario, con justicia local, sin que sea un juicio político, juzgar algo que nunca se había juzgado. ¿Por qué era tan difícil? Bueno, porque toda transición a la democracia en cualquier país del mundo implica un dilema. Vos tenés que elegir entre la justicia y la democracia. ¿Por qué? Bueno, porque si juzgás a quienes violaron derechos humanos, que son los que tienen el monopolio de la violencia, son los que tienen las armas, los militares, corres el riesgo de que se levanten en un golpe, que haya un levantamiento militar y perder la democracia. Ahora, si querés priorizar la democracia, consolidar la democracia, capaz tengas que perdonarlos. Entonces, la democracia que te queda es una democracia renga, podríamos decir. Entonces, frente a este dilema, ¿qué hago? ¿Juzgo y corro el riesgo de perder la democracia o priorizo la democracia y perdono? En el gobierno de Alfonsín se decide juzgar. Y esto es muy importante. Digo, la decisión política de juzgar es central para entender la importancia o lo inédito de nuestra transición. Y esa decisión no la toma Alfonsín solo, ¿no? Porque, bueno, si uno mira la película de 1985, lo que ves es a Estracera como una especie de héroe solitario. Bueno, esto fue bastante cuestionado en el libro de Federico Morgenstern, Contra la corriente, sí, donde él trata de mostrar, donde él muestra, efectivamente, que en realidad Alfonsín toma esta decisión rodeado de un grupo de juristas que se le llaman los filósofos, que son Carlos Nino y Jaime Malamud Gotti. Y hay otros, ¿no? Digo, Martín Farrell, hay otros, pero digo... Muy importante Farrell ahí muy también, sí, importante Farrell también. Digo, tenemos un grupo de juristas constitucionalistas que ya en la dictadura empiezan a pensar, bueno, ¿cómo podríamos hacer en un contexto de transición para juzgar a estas personas? Más los organismos de derechos humanos. Los organismos de derechos humanos que venían pidiendo juicio y castigo, pero hay... Una cosa es pedir juicio y castigo y otra cosa es saber cómo llevar adelante un juicio y castigo, porque ahí hay dos temas muy importantes. El primer tema, que son los que piensan esta estrategia, estos juristas, es, bueno, ¿a quién es juzgar? Porque no podés juzgar a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, porque si juzgás a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, perdés la democracia. Entonces, ahí la gran invención es la de los niveles de responsabilidad, que ya Alfonsín en la campaña lo venía diciendo. Vamos a juzgar a los que dieron las órdenes, después hay otros que obedecieron las órdenes a quienes no podemos juzgar, que es lo que después sale en la Ley de Obediencia de Vida, y a los que cometieron excesos. Esa idea original se va a ver modificada cuando la ley pasa por el Congreso, porque ahí se le agrega esta idea de a los que cometieron hechos atroces y aberrantes. Y eso abre las puertas a que los juicios ya no sean solo a las cúpulas, sino que se puedan expandir. De hecho, en el libro de Nino, Nino dice que cuando se entera de eso, el juicio al mal absoluto, se pone blanco. Lo llaman y le dicen, hubo este Zapag, hizo este cambio. Se pone blanco, como hay que frenar eso. ¿Por qué? Porque se iba a complicar. El segundo tema que deciden estos estrategas es, ¿quién los va a juzgar? ¿La justicia militar o la justicia civil? ¿Y qué se decide? Bueno, primero van a pasar a la justicia militar y después se puede apelar mediante los tribunales civiles. Es así como en 1984, primero el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas hace un juicio. Había una expectativa de que se autodepuren. Esto algunos dicen, bueno, era una ingenuidad, era muy difícil. Efectivamente, van procrastinando el juicio, finalmente dicen, no hay pruebas para juzgar a nadie. Y ahí la justicia civil toma el juicio. 22 de abril de 1985 se inicia el juicio a las juntas, que tiene una gran innovación que en este libro, cuando hicimos la historia, varios lo hablan, mucho lo dice Ricardo Gil Lavedra en varias entrevistas, en su libro también. Claro, porque Ricardo Gil Lavedra escribe un libro de memorias de lo que fue el juicio del que él era camarista. La fraternidad de los astronautas, si no me recuerdo mal. Todos marcan la importancia de la oralidad. El juicio a la Junta fue un juicio oral en un país donde los juicios se hacen por escrito, ¿no? ¿Por qué fue un juicio oral? Y esto es clave.
Primero porque se tenía que hacer rápido, porque iba a generar malestar en las Fuerzas Armadas. Si vos lo dilatabas por años, bueno, se te iban a levantar. ¿Qué pasaba si el juicio te agarraba en el levantamiento de Semana Santa y todavía no lo habías terminado? Entonces, tenía que ser rápido. Duró entre el 22 de abril y agosto de 1985. Y además porque los testimonios orales tienen una fuerza de verdad que no tiene el testimonio escrito. Había muchas acusaciones por parte de los defensores de los militares y de los militares de que se trataba de un juicio político. ¿Qué mejor manera de demostrar que esas pruebas eran verdad que tener un testimonio de una persona diciendo me violaron, me secuestraron, se llevaron a mi hijo? 800 personas, testigos, pasaron. Yo recuerdo el testimonio de la señora de Laborde. Sí. Calvo de Laborde, que está en YouTube, también lo reproduce muy bien la película, 1985, pero lo que siempre me llama la atención es la imagen de Guillermo Ledesma, que es el camarista que la interroga, que queda como paralizado durante... Que ella cuenta que tiene un bebé. Exactamente, es atroz todo el testimonio, horrible. En uno de los autos que la secuestran. Casi que no sabe cómo preguntarle porque está como helado, es tremendo, obviamente. Es tremendo. Bueno, imagínate eso todos los días durante meses. Eso era muy importante porque era muy difícil decir, esto es un juicio político que se hace por venganza. Esta gente está mintiendo, con lo abrumadoras que fueron los 800 testimonios. Entonces, era clave la oralidad y es clave también para entender el impacto que tuvo el juicio de las juntas. Y con eso cierro. En primer lugar, el juicio de las juntas va a asentar el Estado de Derecho. Quiero, antes de que sigas con estas conclusiones, que hay otra peculiaridad en este tema, que es que no era la clase política que juzgaba a los militares, porque el peronismo no había asumido una actitud totalmente de condena. De hecho, el peronismo no había querido formar parte de la condena. Luder había dicho que no se podía derogar la autoamnistía de los militares. El gobierno tenía enfrente a los militares y la posibilidad de una combinación entre los militares y su propia oposición política, más la crisis económica. Por eso muchos creen que fue una irresponsabilidad absoluta desde el punto de vista político en ese dilema que vos planteás. Bueno, de hecho había muchos dentro del propio gobierno, según los relatos de los protagonistas, que muchos radicales que estaban en contra y que decían no nos vamos a meter en esto, no podemos ir, es un riesgo. Y varios, digo, los propios, bueno, Raúl Borraja, una arena que decían están inquietos las Fuerzas Armadas, ¿no? Que era el ministro de Defensa y su secretario de Defensa, que después fue el ministro. Exacto. Terminamos. Bueno, entonces, ¿qué hace? Sienta el Estado de Derecho, pero además inaugura una nueva conciencia jurídica en la Argentina, ¿no? La idea de que el juicio de la Junta fue algo educativo, fue algo que permitió la deliberación, el diálogo entre las personas y que es fundante para entender estos 40 años de democracia. Muchas gracias, Camila. Gracias, Ana. Vamos a un corte y recibimos a Carola Gil el whisky con